Hoy, de primera mano. Los índices de mortalidad neonatal en Paraguay no han sufrido disminución en los últimos 20 años. Según las estadísticas recogidas por UNICEF, 4 bebés mueren por día en el país antes de alcanzar el primer mes de vida. Esta realidad deja expuesto al país en cuanto a las fragilidades en sus políticas de protección a este segmento tan vulnerable, y los expertos creen imposible cumplir los desafíos del milenio, que debe medirse este año 2015. ¿Qué debe hacerse de manera urgente? Entérese ahora de primera mano. Siempre decimos que cada vez que estamos con autoridades que muchas veces manejar las estadísticas pareciera algo impersonal, algo frío, algo insustancial. Sin embargo, cuando hablamos de 4 muertes de bebés, de neonatos, que no alcanzan el primer mes de vida, eso sí causa escalofríos. Y de vuelta, cuando dicen que son por razones prevenibles, uno entra en pánico realmente. Y por eso estamos con la doctora Karen de Díaz, del Ministerio de Salud, y la señora Rosa Elcarte, representante de UNICEF en Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. ¿Esto es así realmente? Perdón, Roberto, pero No, es así, alarmante, ¿verdad? Sí, cualquiera. Sí, Cualquiera de las dos, por favor. Sí, vamos a ver. Las cifras son del estudio que realizó UNICEF en el 2013, que lo presentó el 2013, y sí, las cifras son así, y como digo, eran así, porque han bajado un poquito desde entonces, pero como lo más preocupante de las cifras era lo que ustedes han comentado, que esa cifra no se había modificado en los últimos 20 años. Así como sí ha disminuido la mortalidad por debajo de los 5 y la mortalidad por debajo del año, en esa franja de edad no se había modificado en los últimos 20 años, y además era un número importante, porque si consideramos el número de muertes de 0 años a 19 años, el 42% de ellos se producen en el primer mes de vida. ¿Qué pasa en ese primer mes de vida que lo vuelve tan vulnerable al bebé, o qué no pasa en todo caso? ¿Cuáles son aquellos cuidados que no se están tomando en cuenta por A o B motivo, porque quizás cuestiones económicas o también cuestiones de educación, doctora? Bueno, yo creo que el problema es un problema global y por eso es difícil de tratar. Lo primero que pasa es que las madres tienen que estar más educadas. O sea, la salud del recién nacido parte de un buen embarazo. Ese buen embarazo implica ir al control antes de los 4 meses, recibir 4 controles, seguir las indicaciones y además luego tener los conocimientos de cuándo estás de parto y saber cuándo moverte, porque a veces ese retraso en la atención al parto es lo que genera un embarazo, un parto complicado y muchas veces la mortalidad posterior. Y luego, por supuesto, también las características de la calidad de la asistencia a ese parto y a ese bebé que nace. O sea que no es culpa solamente de la madre, sino también es culpa de un sistema sanitario que no está preparado para albergar correctamente a un recién nacido. Justamente viendo esas preocupaciones, se había lanzado el año pasado la Movilización Nacional para Disminución de las Muertes Maternas y Neonatales del Ministerio de Salud con apoyo de UNICEF, ¿verdad? Estamos realizando ese trabajo conjunto, pero como bien insiste el Ministro de Salud, ¿verdad? La salud pública lo hacemos todos juntos. Esta movilización nacional justamente es por eso, tratando de unir fuerzas de todos los entes como para poder disminuir estas muertes maternas y neonatales. Sí, existen falencias dentro del Ministerio de Salud, pero estamos tratando de disminuir esa cantidad de falencias que puedan llevar a una muerte no solamente neonatal, sino también materna. Desde el año pasado se están realizando capacitaciones en todo el nivel de la República, por sobre todas las cosas en Alto Paraná, donde había un número interesante de muertes maternas, ¿verdad? Y con estas capacitaciones donde se tratan con mayor eficiencia las emergencias obstétricas, se salvan la vida de madres y de niños. Es así que hemos disminuido en este un año que hemos empezado estas capacitaciones de 23 a 10 muertes maternas. Como decís, parecen números, pero para nosotros es mucho más porque hemos salvado más de 10 vidas. Claro, cuando se trata de una vida, la connotación, digo, del entorno inmediato, obviamente allí las estadísticas no tienen ningún sentido. Pero ¿por qué no se puede revertir? Como decía también la señora Elcarte, en los últimos 20 años no se logró disminuir los índices de mortalidad neonatal. ¿A qué se debe eso? ¿Cuáles son los factores directos de incidencia? Mira, los factores directos de incidencia le damos siempre en las 3 demoras, ¿no? Uno, como te decía, está el componente familiar, una familia que apoya a esa señora que está embarazada, a esa ama, un papá que la apoye, de tal manera que pueda tener un embarazo lo mejor cuidado posible y con los mejores controles posibles. Eso es paso 1.
Paso 2. Muchas veces esta mamá no sabe si está de parto o no está de parto y espera mucho hasta que sale de casa. O a veces, nos lo han dicho, el papá no le deja salir. O a veces tiene 3 hijos y no sabe con quién dejarlos antes de salir. Ese retraso, desde que la mamá se pone de parto hasta que sale, que le llamamos la demora número 1, es cualquier demora, desde el síntoma del parto hasta el que nace, es un riesgo vital, de muerte o de discapacidad. Entonces esa es la primera demora. La segunda demora es desde que salen hasta que llegan al centro de salud o al hospital donde hacen partos. Y ahí influyen los caminos, las carreteras, las ambulancias, etc. El acceso al servicio. El acceso, efectivamente. Ahí hay otra demora, que ahora se está corrigiendo en los departamentos más seleccionados, que son 6, con la incorporación de varias ambulancias. Fuimos en Alto Paraná el otro día, en varias ambulancias en todos estos temas. El otro tema es que a veces la mamá llega al hospital creyendo que estaba de parto y todavía no está de parto, y la vuelven a enviar a la comunidad, con lo cual ya no vuelve. Entonces, otro elemento que esta movilización nacional está incorporando y que queremos y hacemos aquí un llamado a toda la población, a todos los intendentes y a todo el sector privado, es que todos los hospitales que hacen partos deben tener al lado un albergue materno. Un albergue materno para esa mamá que se ha acercado, ¿ya? Y que es mejor que no se vuelva porque va a dar luz de vuelta o viniendo. Entonces, tenemos ya algunos, es algo que vamos a empujar durante todo este año mucho como UNICEF, para que en todos los hospitales, llamando al sector privado, el Ministerio se ha comprometido a financiar una parte, pero llamando al sector privado para que ayuden y apadrinen un albergue materno en sus municipios. Sabemos que este año es fundamental porque es un año de calificaciones, están los objetivos del milenio. Paraguay está bastante atrasado todavía, pero en comparación con la región, ¿cómo estamos? Bueno, en relación a la mortalidad, por debajo de 5 y por debajo de 1, vamos mejorando paulatinamente. Y creo que eso, la extensión de las coberturas, la extensión de las vacunas, Paraguay tiene un programa vacunal muy completo, está haciendo que lógicamente esas muertes disminuyan. Fíjese que cuando hablamos de la mortalidad por encima de 1 año, en Paraguay ya no se muere ni por diarreas, ni por infecciones respiratorias, sino fundamentalmente por accidentes. O sea, empezamos a tener un perfil de país que ya no es subdesarrollado, sino ya un país, ese perfil epidemiológico es de país ya más en desarrollo, ¿sí? Entonces, hay cosas en las que hemos mejorado, como digo, estos dos elementos. La mortalidad materna está bajando y el último año bajó de manera importante también, y la mortalidad neonatal es donde estamos, ya bajó el año pasado, pero todavía hay que hacer un esfuerzo adicional, pero como comentaba la doctora, es un problema de todos, de la familia, de los medios de comunicación, que hay que transmitir mucho los mensajes a las madres, formativos, etcétera, y lo que también estáis haciendo, ¿no? Si en algún momento algo no ha salido bien, levantar la mano y decir aquí está pasando algo para que se trabaje más. Ahora, doctora, desde el Ministerio, ¿qué se tiene que mejorar? Porque también usted habló de una mínima pero responsabilidad, en fin, también que se tiene que mejorar desde el Ministerio de Salud. ¿Cuáles son los términos que se tiene que mejorar? Bueno, capacitación entendemos uno, ¿verdad? Sí, eso es una de los problemas que habíamos detectado el año pasado antes de lanzar esta movilización, ¿verdad? Otro de los problemas que habíamos visto justamente es esa derivación de pacientes como para hacer una red integrada de servicios. ¿Por qué? Porque como bien explica la señora Rosa, era difícil la captación de pacientes. Entonces empezamos a trabajar en una red de servicios como para que sea más fácil la captación a nivel de las unidades de salud de familia y estas pacientes puedan ser referidas a los hospitales de cabecera de manera a llegar en el momento oportuno. Otra de las cosas que hemos detectado justamente es la capacitación a las charlas para las familias. ¿Por qué? Porque como bien sabemos también las pacientes no estaban llegando por falta de información, ¿verdad? Entonces, aparte de trabajar desde la Dirección de Programas de Salud, también estamos trabajando desde la Dirección de Promoción de la Salud, dando charlas de capacitación a las comunidades, como para que puedan detectar no solamente los signos de alarma, sino también saber cuántos controles prenatales tienen que ir y que sean controles de calidad. ¿Qué departamento es el más complicado, doctora? ¿Central? Tenemos 2 regiones donde hay mayor muertes neonatales y maternas, ¿verdad? Que eran Alto Paraná y Central. Hemos logrado disminuir en cierto número de muertes maternas el año pasado en Alto Paraná y en Central, pero todavía nos queda el desafío de muerte neonatal.
¿Por qué? Porque por sobre todas las cosas vimos que los controles prenatales no se cumplen a cabalidad como pide la OMS, 5 controles prenatales, y tampoco podían ser efectivos en cuanto a la calidad de los controles. Entonces ahí también vemos que puede complicar la vida del recién nacido, ¿verdad?, por haberse realizado un mal control prenatal. No necesariamente por déficit del servicio, sino también por la presencia de las madres para realizar sus controles sucesivos. ¿Influye también, doctora, el índice de las mujeres, que quedan embarazadas dentro de lo que es la línea de adolescente, niña adolescente? Sí. Adolescencia es también un factor de riesgo justamente para embarazos prematuros, para partos prematuros, que hace que nazca un niño antes de la edad gestacional que debe nacer, y eso también complica. Ahí hay un dato interesante, porque normalmente cuando un adolescente se embaraza, no le hace parte de ese proceso a sus familiares, y si de vuelta está en un ambiente familiar donde no hubo demasiados cuidados, es como que se amplifica el problema. No sé qué datos tienen al respecto. Sí, no, yo creo, primero te contesto y luego lo complemento un poquito, que es interesante, lo que ya se ha hecho, ¿sí?, en este año. Efectivamente, el tema de embarazo adolescente es uno de los problemas más importantes a la hora de esta mortalidad, tanto materna como neonatal. Cuando una niña de 14 años o de 15 se embaraza, es una niña que todavía está en crecimiento, y el bebé que está dentro está creciendo también. Hay una competencia por los nutrientes de ambos cuerpos, de tal manera que ni uno ni otro están en perfecto estado, y eso hace que muchas veces, efectivamente, el bebé nazca de manera prematura y o muera o tenga discapacidades, con lo cual el problema se multiplica por 10. Pero yo quería añadir algo importante que ya se ha hecho. O sea, el Ministerio, como digo, estamos trabajando conjuntamente, y también lo que ha hecho es aumentar el número de personal. Por ejemplo, como comentábamos, en Alto Paraná y Canindeyú, que son zonas donde estamos trabajando fuertemente, se han contratado 152 personas en los 2 departamentos. Ha habido algo más de equipamiento y ha habido algo más también de ambulancias. Quiere decir que también el sistema de salud se ha fortalecido en cuanto a personal que cubran las 24 horas, en cuanto a ambulancias. Y una cosa también adicional que creo que es interesante, se está trabajando con la Secretaría de Acción Social, con el programa Tecoporá, en una fase piloto, para intentar llegar a las más vulnerables de las más vulnerables, que son las mamás Tecoporá. Estamos todavía solo en Curuguatí, en la fase piloto, pero aquellas mamás que cumplen el primer control antes de los 4 meses, los 4 o 5 controles, tienen el bebé en el hospital y lo registran, en el registro de nacimiento reciben una cunita con todos los artículos de bebé que necesita el niño para los primeros 6 meses. ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse y acceder a eso, Rosa? Tiene que ser mamá Tecoporá. Solo mamá Tecoporá. Esto se ha utilizado en muchos países, en Finlandia originalmente, luego en muchos de la región, pero conseguimos que 2 cosas. 1, atraer a esa madre, que tenga un atractivo para ella llegar al hospital, y 2, que ese niño cuando vuelve a casa ya no está en un rincón con 4 hermanos, sino que es alguien, es persona ya, porque ya está en su cunita nada más llegar. Los resultados preliminares están siendo muy buenos y esperemos que podamos extenderlo por el resto del país. Cuando hablamos de mamás Tecoporá, ¿de cuántas personas estamos hablando? Ahora están en 100, Tecoporá está hablando ahora en 100 millones, lo que estamos hablando del programa piloto, estamos hablando de unos 40 todavía. ¿40 madres? Madres que han tenido los niños. ¿sí? Ahora, para que eso se pueda ampliar depende mucho de la voluntad del gobierno. Sí, supuesto, como digo, este programa está financiado por el sector privado, trasladado por el sector privado, almacenado por el sector privado, pero está entregado por Tecoporá, por lo que es Tecoporá, y las condiciones las registra el Ministerio de Salud. O sea que es una articulación sector privado, sector público. Si el programa da buenos resultados y se extiende a más zonas, hay un compromiso de la Secretaría de Acción Social de incluirlo como parte del programa Tecoporá. Mirando desde otro lado, ¿qué muchos milagros ocurren diariamente en nuestro país? Digo, saliendo las estadísticas, porque lo que más ocurre y con mayor frecuencia es que no se hagan el control prenatal y que vayan prácticamente a lo que Dios quiere, a tener a sus hijos, y posteriormente en condiciones desfavorables ya de cuidados en el hogar. ¿De qué muere un niño antes del primer mes, normalmente, doctora? Bueno, en realidad, entre las causas tenemos las lesiones debidas al parto, tenemos las infecciones, que son las sepsis, infecciones generalizadas por sobre todas las cosas, y también la prematurez. Esas son las primeras 3 causas de muertes neonatales, ¿verdad? Por eso insistimos justamente de que podemos disminuir una vez que tomemos en serio nuestros controles prenatales, puedan acudir las madres de manera oportuna para recibir tratamiento y así poder dar nacimiento a un niño sano, ¿verdad?, y de término. En relación a esta franja etaria que son los adolescentes,
Otro de los pilares importantes dentro de la movilización nacional es también la anticoncepción, ¿verdad? Sabemos que es una realidad que nuestros adolescentes tienen relaciones sexuales y desde el Ministerio de Salud decimos siempre, bueno, es mejor no iniciar tempranamente las relaciones, pero una vez que ya han iniciado, entonces lo que tenemos que hacer es ponerle todas las armas científicamente comprobadas como para que ellos puedan defenderse de un embarazo no planificado. Claro, sacarse ese velo muchas veces de la doble moral y asumir que es una realidad y tomar los recaudos correspondientes. Absolutamente. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por la claridad que compartieron con nosotros. Gracias. Mucho gusto.